aplauso a ambos equipos. Al Atlético Torroseño y al Mentidero Cádiz. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo desde este campo de Plaza Costilla en Rota. Todo preparado para que empiece este segundo partido y último de la matinal entre el Club Deportivo Atlético Torroseño y el Mentidero Cádiz. Tenemos a Luis Valle, José Antonio Rodríguez y Pablo Gargantilla. Y al crono tendremos a Ángel Caro. Todo listo y preparado, vamos con las alineaciones de ambos equipos. De naranja irá vestido el Mentidero Cádiz. Con el número 2 Poti, el 4 para Pablo Gómez, con el 5 Aitor, el 10 Joselito, con el 11 Álvaro Otero, el 13 para Juanmi, con el 16 Goma, el 18 Gatica, 19 Lojo, el 20 para Juan Osa y con el 25 Juanjo. Y por parte del Atlético Torroseño, que saldrá con el 1 Diego Garrido, el 2-13 para Wesley, con el 13 Ramos, el 4 para Arthur, con el 5 Aníbal, el 7 para Tulio da Silva, con el 8 Jefferson, con el 9 Christopher, número 10 para Luis Enrique, con el 11 Asunsao, el 12 Vicente Duque, con el 17 Alexander Bahamonde y con el 18 Adelson. Señoras y señores, está a punto de empezar este segundo encuentro. Todo preparado para que empiece este segundo periodo, este segundo encuentro. En el primer periodo de naranja, como decimos, el Mentidero Cádiz. En el otro lado estará el Atlético Torroseño. Que batallará frente al Atlético Torroseño, de camiseta negra y de colores. Preparado Joselito, buscando la jugada ensayada, la apertura, el disparo, buscando el segundo palo, ha protegido la pelota perfectamente. El Atlético Torroseño intenta acelerar ahora, buscando la colaboración de Denner. El balón que se escapa por línea de fondo, saca rápido el portero del Atlético Torroseño, la pelota para Denner, busca el disparo. Ha llegado bien Joselito para
achicar espacios. Es Osa combinando con su portero el disparo y la buena intervención de portería a portería, buscando el atacar el Atlético torroxeño. Jugada Jefferson, deja ahora de las manos de Denner, el balón de contraataque de Juanjo, la apertura, no pudo llegar Juan Osa. Busca el envío largo desde la portería. Da Silva, el balón que se pierde. Juega de nuevo la pelota. Mateo. Juan Osa. Retrasa la pelota. Mateo. Apertura para Juanjo, el disparo. Lo saca de la zona comprometida el conjunto del Atlético torroxeño. Atención, el contraataque, el pase, la muerte. No pudo rematar Denner. Rematar a Sunsao. Juega la pelota Juan Osa. Tiene delante a Denner, a Sunsao. Se apoya en Mateo, que inicia la carrera, busca el disparo. Ha pegado en el cuerpo de un jugador del Atlético torroxeño y el balón que se escapa fuera del rectángulo de juego. Se está enfrentando el segundo clasificado, el Torroxeño. Apertura. Juan Osa llegó para rebañar la bola. Denner, a Sunsao. Sale Álvaro Otero, que saca rápido de banda. El torroxeño que perdió ayer el liderato. Buscando el envío largo. Aparece para rechazar la bola Jefferson. Álvaro Otero, el pase, la muerte. El disparo de Pablito, España sub-21. que se fue por encima del larguero. Juega la pelota Maciel. Jugando con Da Silva, atención, que a punto de meterse en un lío. Se tuvo que estirar para atrapar la bola. Juega la pelota, el intento de recorte, el disparo cruzado que se va a la derecha de la portería. Con su compatriota Jefferson. De Da Silva, Jefferson. Ha entrado al terreno de juego Alexander. Nacionales con sus respectivos países. Juega la apertura Mateo, el control magnífico de Álvaro, el rechazo que lo recupera en tareas Lo que es el mejor. defensivas. Pablito juega la pelota Álvaro Otero, Mateo, Fútbol playa. la presión que llega de Alexander, el intento de remate. Federación Española de Fútbol. Para Alexander, Alexander busca el disparo. Arriba. Alexander. Jugador muy activo del torroxeño. Juega la pelota Pablito. Jugando atrás, saca rápido con la mano, buscando la incorporación en la zona de arriba del área. El buen movimiento que intentaba ahora y el remate que se escapa. Cuando tenemos córner que va a efectuar el número 11, Álvaro Otero. Por parte del Caída dentro del área, saca Álvaro Otero hacia atrás, apoyándose en su portero. Atención, el pase no ha sido bueno, a punto de interceptar la pelota. Adelson juega la pelota desde la retaguardia, el disparo. No pudo poner la pierna Sambru. Saca Diego de su portería. Busca la circulación de bola Luis Oliveira. Retraza el portero. Busca el envío largo con la mano. Le pedía calma. El balón que lo recupera el mentidero de Cádiz. Juega Monfort. Tocando atrás.
Mateo se la prepara, apertura para Monfort, toca con la cabeza, busca el intento, ha perdido la bola, atención que recupera el conjunto atlético torroxeño, cae al suelo. Otro internacional brasileño. Entra Gatica, que juega con la cabeza con Juanmi Mateo. Gatica, Juanmi. Ahí está adelantando Juanmi Mateo, busca la apertura para Pablito, el remate, el gol. Gol que consigue en una posición privilegiada para remachar a portería vacía el jugador del Mentidero de Cádiz. Ahí ven el disparo, el balón queda suelto y cómo remacha portería vacía para superar. Anota el Mentidero el primer tanto del encuentro que se Joselito. Vence 0-1 al Atlético Torroseño. Joselito adelanta al conjunto del Mentidero de Cádiz. Atención, la jugada ensayada. La apertura del balón para Alexander. Contra con el pecho Alexander. El doble recorte. Intentaba progresar. Se le escapó la bola. Se la saca de esquina. Estaba atacando más el conjunto del Mentidero Cádiz. Y ha conseguido adelantarse en el marcador ante uno de los equipos más potentes de la liga. El Atlético Torroxeño. Busca la colgada, saca con la cabeza Luis Oliveira, el balón rechazado, el remate que se va por encima de Eber Ramos. Y el balón que se pierde por encima del larguero. Juega la pelota Juanmi Mateo, atención el error ante Luis Oliveira, el balón rechazado para Joselito, buscaba la incorporación Joselito, el balón sigue para Joselito, la apertura buscando la internada de Juan Osa, el balón al corazón del área, se lo queda Diego, el envío largo del portero del Atlético Torroxeño y el balón que recupera el conjunto gaditano. Juanmi controla con el pecho, no le sale bien el control con el pecho, atención al contraataque de Alexander, sigue Alexander, le han pitado falta. Alexander sobre Joselito. Libre directo que efectuará el número 18. Lanzará Gatica. Preparado Gatica para batar a puerta. Ampliar la distancia en el luminoso. Buscará anotar el segundo. Ahí va Gatica. Allá va el disparo de Gatica, el remate, el gol. Gol de Gatica, el disparo ajustado a la base del palo de la portería del Atlético Torroxeño, con suspense, pega en la cara interior del palo, cruza la línea imaginaria de gol, acaba dando en el soporte de la portería, se adelanta hasta por dos veces el conjunto del Mentidero Cádiz en un primer periodo dominado íntegramente por el conjunto naranja. Saca de centro el remate, rechazado por la defensa del conjunto gaditano. Ahí está el remate que intentaba Luis Oliveira, la chilena, rechaza. Estamos viendo un encuentro con muchísimo nivel. Busca la colgada, atención la recuperación del Atlético Torroxeño que intenta adelantar líneas. Tulio busca la combinación con Jefferson con Tulio, tiene delante de la Supar, no sabe qué hacer, busca la colgada al segundo palo, controlado, atención el contraataque que intenta iniciar Álvaro, el balón que lo controla, el balón que pega, impacta en el cuerpo de un futbolista del Mentidero Cádiz, atención la lucha en la arena, la caída y hay falta favorable al Mentidero Cádiz. Otra
Será oportunidad para Gatica. Después de esta acción de Maciel. Y de nuevo Gatica como protagonista. Lanzará de nuevo el número 18. Que ya ha avisado que tiene un bazooka. Le piden otro. Va a buscar el disparo. El futbolista del Mentidero Cádiz buscando el segundo en su cuenta particular, el tercero, ahí está el remate. ¡Y qué buena la intervención ahora! El guardameta Diego Garrido. Diego buscando el envío largo que se queda Juanmi. Combina con Álvaro Otero. Entra Sambru. El balón para Álvaro, que intenta progresar dentro del área. Busca salir atrás, la colgada, el balón que no puede controlar en la posición de disparo, el balón que intenta controlar y lo hace de manera magnífica Artur Maciel. Busca la entrada con Diego Garrido, intentando acelerar el remate que se va por encima del larguero de la portería defendida por Juanmi, que sale otra vez de la portería. Apertura para Álvaro Otero, tiene delante de él a Dener Asunsao, intentaba la colgada y el balón rechazado. Saca de nuevo, llegando a los últimos 2 minutos y medio de este primer periodo. Domina Mentidero Cádiz por 2-0, 0-2. Juega la pelota hacia atrás. Álvaro Otero, pelota para Juanmi. Apertura de Álvaro Otero, buscando la colaboración. Se le escapó la bola fuera del rectángulo de juego. Intentaba acelerar Tulio. El balón para Garrido. Garrido para Tulio. Tulio busca la colgada. Aparece la figura de Dener Asunsao, que no puede progresar. Juega la pelota con la mano rápido Juanmi. El balón para Álvaro Otero. Juanmi. Sampu. Trata de recortar distancias y apretar en el marcador el torroseño. Vuelve otra vez a jugar la incorporación de Álvaro Otero, que se la prepara para la chilena. Y a punto estuvo de desviar la trayectoria de la bola Artur Maciel, que sale en contraataque, rápido disparo, se lía con la arena, se trastabilla, se va a quedar sin espacio. Tiene que buscar salida hacia atrás y la encuentra en Jefferson. El intento de autopase se le acabó el campo a Tulio. Tulio da Silva al disparo. Juanmi. Álvaro tiene delante de él Calma el juego el Mentidero. a Luis Oliveira, intentando agotar el tiempo el conjunto gaditano. Con la pelota Juanmi, llega la presión, buena la apertura, atención para Sambru. Sambru hace una maniobra magnífica, combina con Joselito, Joselito para Álvaro Otero. Álvaro Otero busca el disparo, llegó para checar el espacio perfecto Luis Oliveira, sigue Álvaro, sigue Álvaro, sigue Álvaro, tiene posición de disparo. El balón que se lo queda Garrido, busca la apertura para la subida de Jefferson, que quedó sin espacio. Recupera la bola tirándose al suelo Juanmi. El balón en la apertura para Sambru, que se equivoca. Atención, el balón para Alexander, oportunidad para Alexander. Últimos 10 segundos, no va a haber tiempo para más en este primer periodo. Juega la pelota hacia atrás para su portero, se va a agotar, se va a acabar. El Mentidero Cádiz. Y se acabó, se acaba el primer periodo con dominio del conjunto naranja sobre el Atlético Torrocheño. El gesto de Ever Ramos lo hizo todo. Victoria parcial por 0-2 del Mentidero Cádiz contra el Atlético Torrocheño.
llevamos todo. No pedimos ni permiso ni perdón. Cuando entramos a la disco nos llevamos todo. Con la Nicki Minaj, enamórate. Este rango de mujer hoy tú vas a probar. Yo que rompo todos los temas, tú colócame. Y en mi amiga y tu amigo nos vamos a llevar. Se va a retomar este segundo periodo, moviendo la bola el conjunto del Atlético Torroxeño con la intención de intentar remontar o como mínimo recortar distancias. Mueve la bola Rivera. La jugada, el disparo, a punto de envenenarse con el bote. El balón que se fue por encima del larguero. Juega el Mentidero Cádiz. Apertura, buscando la colaboración, el gesto técnico, intentaba progresar sobre Alexander, que no evita que el balón se vaya por línea de banda. Al ataque Juanmi. Juega la pelota Juanmi, el disparo de Juanmi, puso la pierna Rivera y el balón que se va por las protecciones de este terreno de juego de la playa de la Costilla. El disparo y a punto estuvo de salirle bien la jugada a Pablito ante la salida de Duque. El impacto con la bola se hizo por debajo y el balón salió despedido hacia arriba. Duque se anima con el disparo. No, finalmente busca la combinación con Alexander. Pivota Alexander dentro del área, busca la maniobra. Se la da a Luis Oliveira. Y el remate de chilena que se lo queda Con una acrobacia de las suyas. Juanmi, que se anima con el disparo, saca con la cabeza de Ramos, el balón rechazado, vuelve a dominios de Juanmi, que se anima en la conducción, apertura, el remate, que se queda a media de Joselito, el balón se lo queda Duque, busca la combinación con Rivera, Rivera con Ramos de primera con Rivera, Rivera busca el centro, no puede llegar Alexander. El balón que lo despeja disparando directamente a puerta. Pablito. Ever Ramos. Duque. Se anima con la maniobra. El remate que se escapa a la derecha de la portería de Juanmi. Aitor con la cabeza. Juanmi busca el cambio de juego, aparece, ahora la patada y la amarilla de Luis Oliveira sobre Álvaro Otero, que tendrá opción de disparar a puerta. Que tendremos ahora libre directo. Oportunidad de oro para hacer el tercero. Lanzará el número 11 del Mentidero Cádiz. Ahí va Álvaro. El disparo de Álvaro. ¡Qué parada ahora de Duque! ¡Qué parada acaba de realizar Duque a disparo de Álvaro Otero! El guardián de la portería del Torroseño. Saca Álvaro, atención, la llegada de Juanmi. El remate que se va por encima del larguero. Ese remate de Juanmi, el número 13, el guardián de la portería del Mentidero Cádiz. Como Madonna en los 90. Cuando entro yo cerro la tienda. Me pasará la tiembla, la tela en inventan. Pero cuando se paga la tele. El remate ahora que se va desviado lejos de la portería de Juanmi, que ya tiene la bola en posesión.
Busca el envío. Controla dentro del área el envío, el remate. ¡Qué parada de Duque! ¡Qué parada de Duque! A remate de Joselito. El remate que a punto estuvo de sorprender a un portero del Atlético Torrocheño que reaccionó de manera magnífica. Busca la combinación ahora. Denner Asunsao. Se apoya en Duque. Duque busca el envío. No aparece la figura de Denner Asunsao. Se queda la bola Juanmi. Tiene opción de buscar arriba el remate. Con la cabeza el balón suelto. Lo perseguía ahora. Intentando llegar después de ese remate de Alejandro. El balón se lo queda Alejandro, que intenta la chilena. El balón que no puede. Goma. Juega la pelota Duque. Duque a la apertura. Buscando la llegada de Tulio. El balón se le escapa. Juega la pelota Juanmi. Apertura. Buscando Joselito, cambio de juego, la pelota para Aitor. Aitor busca la llegada de Alejandro, el balón se lo queda a Tulio. Tulio intenta acelerar la apertura, buscando incidir en esa zona donde aparecía Jefferson. Se quedó sin espacio, el balón para Denner Asunsao. El balón, atención, en el contraataque del 2-1. El pase de Goma. Busca Balaca. El pase por debajo de las piernas de Alexander, que reacciona bien. Juanmi. Apertura. Juanmi de nuevo. Insiste en la banda izquierda. Jugando entre ellos y ahora hay falta cometida por Denner Asunsao. Denner Asunsao, internacional brasileño. Efectuará Aitor. Nuevo tiro de falta a favor del Mentidero Cádiz. El disparo desde larga distancia. Ahí está el disparo y el bote a punto estuvo de sorprender a Dugo, que se había tirado abajo. El balón saltó de golpe delante de él y a punto estuvo de besar las mallas por tercera vez de la portería del Atlético Torrocheño. Ever Ramos busca el envío cruzado, la llegada de Jefferson, que no pudo controlar la bola. La protegió de manera fantástica. Aitor, que va a tener opción de pegarle otra vez a puerta desde, eso sí, larga distancia. Lanzará Pablo Gómez, el capi. Preparado Pablito, que tocan cortito para Juanmi. Combinando en cortito con Aitor. Esperando Sambro en la otra banda. Juanmi insiste en el flanco izquierdo. Llega la presión del Atlético Torrocheño, que intenta acelerar pero no encuentra las vías ni las formas para hacer daño a un equipo muy solidario como el Mentidero de Cádiz, que está llegando a todos los balones divididos. Ever Ramos intenta la chilena, se le escapó la bola. Sacará Sambru, que combina con Juanmi. Espera Alexander, que va a la presión. Saca rápido con la mano Juanmi.
Llega para poner la cabeza de Ramos, el balón para Sambru, gira sobre su eje, pierde la bola, no, continúa, atención ahora sí, la ha robado Alexander, el remate no fue bueno, intentó colocar la bola pero el bote le hizo un extraño y no pudo impactar bien en la bola. Juanmi a punto de perder de nuevo ante Rivera. El balón para Sambru que combina con Juanmi, que tuvo que recorrer metros hacia atrás para evitar que el balón entrara. Atención, la pelota para Sambru en posición de disparo. El balón para Alexander, atención, el contraataque puede ser peligroso. Se le hundió el balón en la arena. Sigue Alexander. Qué bueno cambio de juego de Alexander. La pelota para el disparo. Fuera de Luis Enrique Oliveira. Sale al terreno de juego Álvaro Otero. El balón para Juanmi. El disparo. Fuera. El disparo duro a media altura se fue fuera. Saca Duque. Intentando hacer daño el equipo del Atlético Torroxeño. Duque. Luis Enrique Oliveira busca la continuidad, no encuentra ningún compañero, juega con Duque de primeras, busca ahora la incorporación, se la prepara el remate que intentaba Tulio. ¿Será saque de esquina? No, puerta para el conjunto del Mentidero Cádiz. Apertura ahora para Sambru. Llega la presión de Artur Maciel. Juanmi, colgadita, 2 últimos minutos y medio. Ahora recupera la bola el conjunto del Atlético Torroxeño. Atención, quiere hacer daño a Alexander, que bien protegió a Aitor. Sigue controlando el tempo del partido el conjunto del Mentidero Cádiz. Busca Juanmi. Pablito. Juanmi. La espera Aitor en el otro lado. Llega la presión de Oliveira. Cierran el espacio el 2 contra 1. Recupera la bola Atlético Torroxeño. El balón para Dener Asunsao. Controla de espaldas a puerta. Se la prepara para la chilena. Ahí está la chilena. Saque de esquina. Pero no consigue ver puerta. Preparado para servir. El remate de Dener Asunsao. Qué buena la parada de Juanmi. Atención al contraataque en el 2 para 2. Qué bien llevado por el Mentidero Cádiz. Se quejaba Joselito que había salido el balón a saque de esquina. Finalmente se lo dieron al Atlético Torroxeño, que busca la colgada. Se cayó al suelo Dener Asunsao. No pudo rematar. Último minuto 20. Aitor. Juanmi, la presión de Dener Asunsao, busca el envío largo. Juanmi protege la bola en esa esquina. El jugador del Mentidero roba la bola, intenta salir a la contra, recupera, eso sí, el jugador del Mentidero Cádiz. Le hacen un 2 contra 1 para recuperar la bola y falta. Falta por retener la bola en la arena. Y va a tener que disparar a puerta, o va a intentar hacerlo Artur Maciel, después de esa retención ilegal que se va a servir desde el punto imaginario del saque de centro. Va a lanzar el brasileño perteneciente al Torroxeño. Prepara el terreno. Tira hacia atrás.
Ahí está el impacto con la bola y fuera. El balón se fue a la derecha de la portería de Juanmi. Y continúa la portería cero por parte del Mentidero. Saca con la mano Juanmi buscando la profundidad. Llegó expeditivo el futbolista del Atlético Torroxeño. Saca de esquina rápido el balón que vuelve a salir de esquina después del envío de Artur Maciel. Últimos 15 segundos. El remate que intentaba segundo palo lo sacó de nuevo. Se le acaban las opciones. El remate de Chilena que se va por encima el larguero. Último segundo, se va a acabar, se acabó. Se acaba el segundo periodo en Rota, en la playa de la Costilla. De momento el Atlético Torroxeño pierde 0-2 ante el Mentidero de Cádiz. Va a empezar este tercer y último periodo del partido matinal que cierra la jornada antes de los 4 partidos vespertinos que nos esperan. Moviendo la bola el Mentidero de Cádiz, que domina de momento por 0-2 con los goles de Gatica y de Joselito. Buscando la combinación ahora, el balón se pierde.
Juega la pelota 15 minutos Rivera. para darle la vuelta. Apertura. Jugando Duque. Levanta la bola Duque. Busca la profundidad. Aparece Rivera. La jugada combinativa. El balón que intenta mandar al corazón del área para el remate de Alexander. Luis Oliveira. El balón que se pierde por línea de banda. Juega la pelota Juanmi. Saca con la mano. Intenta combinar. El envío, el remate que intentaba llegando desde atrás. El Mentidero de Cádiz, el balón de nuevo para un Atlético Torrocheño que parece que era de un paso hacia adelante. La pelota para José Luis, atención el Duque. El remate de Pablito que se va por encima del larguero. Duque, el remate de Duque, sin problemas para Juanmi, que saca rápido con la mano, buscando penalizar a la espalda los jugadores del Mentidero Cádiz. Atención a la jugada de Alexander, que pone la maniobra, se escurrió de nuevo en la arena Alexander, al que le están fallando las piernas. Aumenta la intensidad del Atlético Torroseño. Juega la pelota hacia atrás para Duque. Duque levanta la bola, busca el envío largo, aparece la figura de Aitor para rechazar la bola. Pide la bola al segundo palo, Rivera, lo han visto, controla, busca el remate, no lo consigue, atención el contraataque que puede ser bueno para el Mentidero Cádiz. La pelota Juanosa, que no ha visto clara la combinación, toca, busca hacer llegar el balón, Gatica, pero tocó en la pierna de Luis Enrique Oliveira, busca atrás a Juanmi, aparece Alexander. Sigue Juanmi, vuelve a la presión de Alexander, apertura para Juanosa, el recorte de Juanosa, le ha robado la bola a Rivera, atención el 2-1, el remate, puso la pierna a Tica, será saque de esquina. A favor del Mentidero. Recordamos, vence 2-0 en este tercer y último periodo de lo que es el segundo partido de la jornada número 11, hoy sábado. Tiene problemas ahora Y el último de la mañana. con un dedo. Recordamos a las 6 continúa Juanosa. Entra Goma al terreno de juego. El servicio, el remate de cabeza de Luis Enrique Oliveira y finalmente hay falta de Alexander. Buscará el disparo de larga distancia. Pues no, finalmente juegan cortito para Juanmi para dejar correr esos segundos para el Mentidero Cádiz. Atención, el envío largo de Juanmi, se lo queda Duque. Juega en el flanco izquierdo, pero le devuelve la pelota para animarse con el disparo. El bote que se envenena y a punto de sorprender. Juega la pelota en el envío de Álvaro Otero. El remate de Gatica, el balón que recupera Duque. Luis Enrique Oliveira. Duque. El disparo. Fuera.
Juega la pelota 4 segundos. Juanmi y ahora le pitan falta por salir del área, agotar el tiempo. Se quejan los jugadores del Mentidero Cádiz, pide calma al árbitro. Ha tardado 4 segundos en salir del área con el balón contrario y por tanto le van a pitar. Falta. Muchas protestas, pero lo cierto es que va a ser golpe franco desde el punto del círculo central, imaginario evidentemente, para el Atlético Torroxeño. Será libre directo a favor del Torroseño. Esa falta por 4 segundos por parte de Juanmi. Lanzará Alexander Balamonde. Oportunidad de oro para el Torroseño. Ahí está el disparo de Alexander, que se va muy lejos para coger carrerilla. Bajo palos Juanmi, que se allana también la zona para poder estabilizarse. Ahí está el remate de Alexander. ¡Fuera! Que se marcha desviado. A puntito estuvo el número 17. Le pegó con la puntera duro, pero el balón le hizo un extraño nada más salir Estamos viendo un partido del muy impacto y el bote a punto estuvo de complicarle la vida a Juanmi, aunque el balón iba muy desviado. Buena maniobra de Álvaro Otero, sigue insistiendo en el cierre del balón para Álvaro Otero, la combinación del Mentidero, la remate chilena, ha pegado en el cuerpo Tocan Arthur, la internacional brasileña. de un futbolista del conjunto del Atlético Torroxeño, concretamente Artur Maciel, que es el que despeja la pelota. Atención, Denner hace un salto, la maniobra de Denner, sigue Denner, pelea la bola Denner, se queda en el suelo. Un jugador del Mentidero de Cádiz, sigue insistiendo el conjunto de Torrox. El balón que sale despedido lo controla Wesley da Silva, que se anima con la carrera, el disparo. ¡Oh, fuera! Juega la pelota el conjunto de Cádiz, buscando la progresión por ese flanco. Se queja de una entrada dura. Atención, el balón rechazado. No pudo progresar Tulio y se para el juego porque está Joselito tendido en el terreno de juego. No, es Gatica el que está tendido en el terreno de juego. Después de esa jugada, el disparo que se va por encima al larguero. Intentaba Gatica. Wesley da Silva, el disparo de Wesley da Silva, pega en el cuerpo, atención que tiene oportunidad. ¡Qué buena parada de Wesley da Silva, que bien ha reaccionado a disparo de Gatica, que se engancha ahora con Wesley da Silva. Tiene prisa el Atlético Torroxeño, el envío de Jefferson, el balón que se va por encima del larguero.
Juega Juanmi. Apertura de Juanmi. Buscando a Sambru. Sambru combina con Pablito. El balón que se pierde por línea de banda. Forzando y aguantando. Dejando que pase los segundos. 5:40, 5:30 para llegar al final de este tercer y último periodo. Juanmi. El disparo. ¡Qué buena parada de Wesley da Silva! Atención, el rechace. A punto de sorprender en la lucha por el rechazo. El balón para Tulio. Aguanta la bola Tulio. Tiene delante a Pablo. Sigue Tulio. La pisa. Busca la combinación atrás. Aparece Denner. Asunsao. Wesley da Silva. Tulio. Busca el disparo desde larga distancia. Fuera. Se le marcha por encima de la portería de Juanmi. No consigue el torroseño aniquilar la portería del Mentidero Cádiz, que aguanta la victoria momentánea de 2 goles. Sambru. Levanta la bola. Apertura. Busca Sambru. Juanmi. Se anima con el disparo. El balón que intentaba controlar Pablito. Rechazó Tulio. Jugando Pablito el disparo. A punto de sorprender. Lo intentaba el brotero. Juega Wesley da Silva. Tiene Wesley. Llega la presión de Gatica. Ever Ramos. El intento de chilena. Se la prepara Luis Enrique Oliveira. El remate y la falta. Falta. La falta Importante, el número 10 del torroseño. muy peligrosa que ha cometido Álvaro Otero sobre Luis Enrique Oliveira. Oportunidad de oro para el torroseño. La lanzará el número 10. Ahí va Luis Enrique. Preparado con pierna diestra para recortar distancias y darle opciones al Atlético Torroxeño de cara a estos últimos 3 minutos y 48 segundos. El disparo con pierna derecha. ¡Y qué bien, Juanmi! El disparo duro. Rechazó la pelota a la banda. Ahí está el intento de remate que buscaba en esa posición comprometida. El balón que se lo queda. Juanmi busca el envío largo. No pudo controlar. Álvaro Otero, el balón para Denner Asunsao, que toca atrás ante la presión de Aitor. Busca la jugada Wesley da Silva, la apertura para Ever Ramos, controla con el pecho, busca la colgada, intenta controlar Luis Enrique Oliveira, pero el balón se lo queda Juanmi. Apertura para Aitor, el recorte de Aitor, sigue Aitor, sigue Aitor, sigue Aitor, sigue Aitor, llega para hacerle la entrada por detrás y ahora dice que no ha habido nada en esa acción de Ever Ramos sobre Álvaro Otero. Un vestido hecho a medida que está lleno de lunares, que está lleno de lunares. Un vestido hecho a medida que está lleno de lunares. Servirá Ever Ramos, que combina el envío largo, controla o lo intentaba. Ever Ramos, el balón que saca de banda, busca el salto y la falta que comete Tulio en ese lance cuando quedan 2 minutos y medio para llegar al final de este tercer y último periodo. Victoria momentánea del Mentidero Cádiz.
encuentro muy intenso, muy igualado. Nada pa' verte y mañana canto en Triana. Mañana canto en Triana. No queda nada pa' verte, mañana canto en Triana. Quiero perderme contigo en la feria de madrugada. Preparado para disparar desde esa zona Alejandro, que es el hombre que ha recibido la falta. Tenemos libre directo. Sacan cortito para Juanmi. Juanmi busca el envío largo con la mano. Llega la recuperación el Atlético Torroxeño. Atención la jugada que intenta acelerar el conjunto de Torrox buscando recortar distancias y apurando sus opciones. La pelota para Rivera, busca el pase Rasito, corta el disparo de larga distancia, muy desviado. Sacará Wesley da Silva. Ever Ramos. Ve a Tulio, el remate de Tulio. Se escapa. Muy desviado. Último minuto y 53 segundos. Lo tiene difícil, aunque no imposible, el Atlético Torroxeño. Juanmi, combinando con Aitor. Aitor, Juanmi, coge la pelota con la mano. Saca rápido con la mano porque se le ha acabado el tiempo. Atención el intento de Chilena. El encontronazo y el disparo de larga distancia. ¡Fuera! A punto de sorprender Gatica. Juega la pelota Artur Maciel. Wesley da Silva. La apertura para Jefferson. Wesley da Silva. Se anima con el disparo. ¡Golazo! De Wesley da Silva. Estaba tapado el portero del conjunto del Mentidero de Cádiz. El bote le sorprendió, se le escurrió por debajo del brazo y la cadera. Y el balón acabó entrando en la portería para darle esperanzas al Atlético Torroxeño, que recorta distancias con el gol de Wesley da Silva. Cuando falta 1 minuto y 10 segundos. Corta distancias el Torroxeño. Ahí está el remate que intentaba el conjunto de Mentidero de Cádiz. Ahora va a subir seguramente la presión a falta de 1 minuto el conjunto del Atlético Torroxeño para intentar empatar el partido y si puede marcar 2 goles en 1 minuto. Va a ser difícil. Juega la pelota Wesley da Silva, la colgada, el balón que rechaza la defensa del Mentidero de Cádiz, que ahora defiende el resultado. Sale Wesley da Silva, el envío largo que intentaba Pablito, el balón que se lo queda Wesley da Silva. Saca rápido con la mano buscando a Artur Maciel. Llega la presión de Álvaro Otero. El balón para Artur Maciel. El disparo por encima del larguero. Juega la pelota para Gatica. Gatica con Juanmi. Últimos 21 segundos. Se le va a agotar el tiempo al Atlético Torroxeño. El balón que no puede controlar. Lejos de su portería. Alejandro, el envío largo de Wesley. Juanmi. Últimos 6 segundos. 5 se va a acabar. La saca de su portería. Juanmi. Se acaba el partido. Victoria para el Mentidero de Cádiz por 1-2. Con goles de Alejandro y de Gatica. Victoria por la mínima cimentada en el primer periodo en el que se marcaron los 2 goles que le han dado a la postre la victoria al conjunto Mentidero de Cádiz. Decepción para el Atlético Torroxeño, que a falta de 1 minuto 10 marcó el gol que recortaba distancias y que no pudo empatar el partido. A las 6 de la tarde sigue en jornada vespertina, los partidos en esta playa de la Costilla de Rota. Les agradecemos la atención matinal. Muchas gracias y buenos días. En pie Málaga, que se enfrentará al Playa San Javier aquí a las 6 de la tarde.
Les espero.